Buenos días, desde los estudios de Noticias 24/7, aquí les habla Cassandra Vázquez. Hoy abordaremos la situación política internacional con nuestro invitado, José Domingo Vázquez, doctor en Derecho Constitucional y politólogo, con quien compartiremos unos minutos para entender cómo comienza 2024 y tratar de saber qué nos espera. Doctor, buen día y bienvenido. Gracias por la invitación, buenos días. ¿Qué le parece si comenzamos con un breve repaso sobre la situación actual en nuestro continente, América? América se presenta en 2024 particularmente convulso, mucho más que los años anteriores. El recién estrenado presidente de Argentina, hablando desde el Cono Sur, estrena su presidencia con un 56% de popularidad, intentando liberalizar las instituciones publicitadas durante los gobiernos peronistas de larga trayectoria en ese país, de tal forma que la privatización de las empresas básicas del Estado y de las no básicas tiene a los sindicatos y a los partidos políticos de izquierda en la calle protestando contra la estabilidad del gobierno del señor Milei. Si vamos a Ecuador, vamos a encontrar una situación de guerra civil interna por el recién decreto del recién electo también presidente Noboa, quien enfrenta la toma de las instituciones ecuatorianas por parte del narcotráfico y por parte también del principal jefe del cártel de Ecuador, relacionado con el cártel de Sinaloa, recientemente fugado de la cárcel. Una situación bastante conflictiva que hemos visto en los medios de comunicación, que ha permitido que los miembros del narcotráfico tomen las instituciones gubernamentales y privadas de ese país, de tal forma que Ecuador estrena presidente y estrena una situación de guerra armada interna que pronto podría tocar las bases de una guerra civil. En Perú, ese país marcado últimamente en las últimas décadas por la inestabilidad política, enfrenta las manifestaciones callejeras también con las acusaciones contra la presidenta del país por la violación de derechos humanos, a decir de ellos ejecutados durante su toma de posesión. Recordemos que es una presidenta electa por el Congreso y no por el pueblo, porque Pedro Castillo fue destituido por el Congreso y asumió esta ciudadana la presidencia de ese país, con los conflictos que ha generado el hecho de el alegato del pueblo que está en la calle de que se ha burlado la intención del voto por esta sobrevenida actuación de la presidenta. Colombia, salpicada por el narcotráfico nuevamente, y esta vez con la delicada situación de Gustavo Petro, el presidente, por las declaraciones de su propio hijo Nicolás Petro de que la campaña de su padre fue financiada con dinero del narcotráfico. Venezuela, México, El Salvador y los Estados Unidos enfrentan un año electoral en 2024. El de Estados Unidos particularmente marcado por el problema de la migración latinoamericana que trata de ingresar a su territorio y por las guerras de Rusia, Ucrania y de Israel, Palestina, que tiene la irrupción en año electoral del presidente Trump, acusado por 93 cargos federales, entre ellos el de haber tratar de alterar las instituciones democráticas norteamericanas, y que este año van a determinar si puede ser o no candidato. De tal forma, en Venezuela tenemos un panorama bastante interesante con el triunfo en primarias de una candidata que pareciera marcar la pauta para ser la candidata a la presidencia de la República en 2024, con un órgano electoral también recientemente electo que no ha determinado todavía la fecha de las elecciones. ¿Cómo ve Europa? ¿Cómo amanece el viejo continente en 2024? Europa particularmente marcada por el problema migratorio de los países africanos que intentan ingresar a territorio europeo a través del Mediterráneo, especialmente en los países del sur de Europa. La Unión Europea se ha declarado en emergencia para tratar de solventar una situación que escapa de sus manos y que provoca cientos de muertes por ahogamiento
en el Mediterráneo tratando de ingresar ilegalmente a territorio europeo. Y por supuesto la economía y la estabilidad política de Europa también va a estar marcada por un país a quien le han dado el visto bueno para ingresar en la Unión Europea y que en los próximos 2 años podría formar parte también de la Unión, que se trata de Ucrania, invadida hace casi 2 años por Rusia y que al ser un miembro de la Unión Europea va a tener la protección de la OTAN y podría cambiar las bases existenciales de la política y de la estabilidad europea. Asia, con el problema de las últimas 2 décadas de Corea del Sur de Corea del Norte, perdón, y de sus intentos de desestabilizar la zona a través de ataques misilísticos y de pruebas nucleares dirigidas a Japón, al mar territorial japonés y a Corea del Sur y a China, lo cual involucra la participación de los Estados Unidos, que ha enviado un par de portaaviones a la zona, que deberían tener otro destino con las guerras que tiene planteadas y que para ellos son prioritarias de Rusia, Ucrania, Israel, Palestina. Finalmente, Oceanía y África. El continente oceánico es el de mayor estabilidad en el planeta, marcada por sus potencias Australia y Nueva Zelanda, que son miembros del Commonwealth, lo cual los pone como antiguas colonias británicas, pero que conservan la jefatura de Estado todavía en el Reino de Inglaterra. Eso significa que son países marcados por la estabilidad social, por la estabilidad monetaria, por la estabilidad económica y que parecen conservarse en el Pacífico de esta manera. África, problemas de emigración hacia los países de Europa y la pobreza y la hambruna que ha marcado en los últimos 50 años la gran preocupación del planeta hacia un continente que no posee recursos y cuya dirigencia política ha estado marcada por los desaciertos. Doctor, muchas gracias por su análisis. Muchísimas gracias por su invitación. En espera de que esta píldora de información y análisis sirva para ayudarnos a entender el panorama que nos rodea. Se despide Cassandra Vázquez desde Noticias 24/7.